Existen algunas sagas que envejecen como el vino, y otras que envejecen como un cartucho mal cuidado. Mega Man es de esas franquicias legendarias que por años parecía atrapadas en el pasado, repetida, olvidada y usada solamente por la nostalgia. Hasta que un día Capcom dijo, ¿y si lo hacemos igual pero diferente? Mega Man es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Crecí con este videojuego, pulí mis habilidades y mis reflejos al tope, y forjaron el gamer que soy hoy en día. Pero después de tanto tiempo me pregunto si el Blue Bomber todavía tiene lugar en un mundo lleno de mundos abiertos, loot infinito y pases de batalla. Pero bueno, la pregunta real es, ¿Mega Man es el regreso digno de esta leyenda? ¿O es solamente nostalgia con un shader bonito? Así que yo te diría que te pusieras cómodo, le hables a Beat, Rush y Tango y vayas por un Energy Tank bien helado. Y acompáñame a descubrir si sigues teniendo los reflejos o ya solamente eres puro recuerdo. La historia de Mega Man 11. Vamos gamers, seamos honestos. Nadie en la vida juega Mega Man esperando un guión de nivel de Last of Us, y Mega Man 11 lo sabe perfectamente. Así que ya te la sabes. Algo que no ha cambiado es que la historia es sencilla, directa y funcional. El villano pelón y bigotón del Dr. Wily vuelve a ser de las suyas. Uy, qué sorpresa. Utiliza una tecnología experimental que creó en el pasado junto con el Dr. Light cuando aún trabajaban juntos, y con ella se apodera de un nuevo ejército de Robot Masters para dominar al mundo. Aunque es muy pequeña la historia, me pareció que le da un pequeño giro a la narrativa clásica. No es solamente Willy malo y Mega Man bueno, sino es una especie de eco del pasado, de decisiones mal tomadas y de una ambición científica llevada demasiado lejos. No es profunda, pero sí le añade contexto, y eso a mi parecer, y para variar, ya es gran ganancia. Pero bueno, volviendo a la historia. 8 Robot Masters que están en la ciudad de nuevo. Sí, y Mega Man otra vez le toca cargar con la responsabilidad de salvar el día porque alguien tiene que hacerlo. Y porque el Dr. Light no sabe decir que no. No hay giros locos ni dramas innecesarios. Aquí solamente la historia cumple su función, darte un contexto, quitarse del camino para que empieces a disparar. Así que vamos Capcom, nadie viene aquí por el guión, ya pica el start. Mega Man 11 está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. En Nintendo Switch el core juega bastante estable, sólido y sin tanto drama. No es un gran portento técnico, pero responde bastante bien, que me pareció que es algo vital en un juego donde cada error se paga con tu dignidad gamer. Pasemos al gameplay y las mecánicas, que aquí es donde Mega Man 11 te dice: tranquilos fans, no tocamos nada. Bueno, casi nada. El gameplay sigue siendo Mega Man clásico. Todo eso que amamos de él y que odiamos sigue exactamente en su lugar. Plataformas precisas, disparos calculados, saltos milimétricos, enemigos colocados para castigarte si te confías. Y esos malditos cubos que aparecen y desaparecen que me causaron traumas en Mega Man 2. Específicamente en el nivel de Hitman. Aún me causan pesadillas por las noches, pero bueno. Sí, esos cubos también están de regreso, pero ya no son tan gandallas. Me pareció que el control es impecable. Cada salto, cada disparo y cada desliz los sentí bastante exactos. No hay un input lag, no hay movimientos torpes. Es más, no hay animaciones confusas. Cuando fallas sabes perfectamente que fue por culpa tuya y no del juego. Y eso, créeme, en un plataformero clásico es sagrado. Mega Man se mueve con esa familiaridad que solamente los juegos bien diseñados logran. Y si has jugado cualquier Mega Man clásico, créeme que te vas a sentir en casa en menos de 5 minutos, o tal vez un poquitín más. Pero bueno, pasemos a la gran innovación de Mega Man 11. Y esto es el Double Gear System. Y contra todo pronóstico, no rompe el juego. Este sistema te va a permitir activar dos habilidades especiales. El Speed Gear, el cual va a ralentizar el tiempo, permitiéndote reaccionar mejor, esquivar ataques y hacer saltos mucho más precisos. Y el Power Gear, que va a potenciar tus disparos, haciéndolos más grandes, más fuertes y más destructivos. Lo cual suena bastante genial, ¿verdad? Pero la verdad es que en un inicio sentí que me estaban obligando a usar esta nueva mecánica solamente porque sí. Hasta que después entendí que si quería avanzar o derrotar a algunos jefes, tenía que ser un poco más flexible y entender que este no era como un Mega Man de mi infancia. Hay que aprender bien cuándo usar cada gear, ya que si te aferras y no lo quieres usar, pues no te voy a decir que no vas a poder, pero sí te la vas a pelar bastante. Yo lo hice y mejor opté por empezarlo a usar, pero aquí la clave es que no te quieras pasar de listo y quieras pasarte todo el nivel con el gear activo.
porque Capcom tampoco quiere no sea tan fácil esta franquicia tan querida. Si abusas del Gear, el juego te va a castigar, así que no pienses que estás en modo fácil. Si te atreves a hacer eso, Mega Man se va a sobrecalentar y va a disparar sus frijoles o bolillos con una lentitud del cajero del Oxxo. Vas a quedar vulnerable y de paso vas a aprender a no jugar como un cavernícola. Así que ojo. Al final todo esto hizo que pareciera brillante el Double Gear, porque al final no va a sustituir la habilidad del gamer, ni va a trivializar los niveles, es más, ni siquiera rompe con el diseño clásico. Esto convierte a Mega Man 11 en un título más accesible, pero no menos exigente. Los veteranos pueden ignorarlo en gran parte, pero los nuevos jugadores tienen un pequeño colchón para aprender. Además de todo esto, se incluyeron algunas cosas. Un sistema de tienda para comprar mejoras. Sí, yo sé que ya existía en otros juegos pasados, pero ahora vas a poder comprar vidas, energy tanks y equiparte chips para darte algunos beneficios pasivos a Mega Man. Pero para todo esto tendrás que conseguir tornillos. Pero no te preocupes porque te van a dar bastantitos en cada nivel, pero si quieres también los puedes farmear entrando y saliendo de los niveles. También vamos a contar con checkpoints más amigables, sí, así que olvídate de cuando te maten volver a jugar de 8 a 10 minutos solamente para regresar a donde te habías quedado. Bueno, no en todos niveles. En algunos sí pasará, pero van a ser muy poquitos. Y también se añadió algo bastante polémico, pero también bastante útil para los nuevos jugadores, o para los más pequeños. Una dificultad ajustable. Así es, ahora podrás seleccionar qué tanto quieres sufrir o si quieres dar una vuelta al parque con Roll y Mega Man. Todo esto me hizo sentir que Mega Man 11 respeta al veterano, pero también le abre la puerta al jugador nuevo sin regalarle la victoria. También vamos a contar con un modo de desafío, por si quieres ver si tus reflejos de hace 30 años siguen ahí, o si solamente quieres romper algún control. Estos se irán desbloqueando conforme avancemos en el juego. Hay desafíos estilo contrarreloj, pies de plomo, que sería más bien como llegar al jefe con la menor cantidad de saltos posibles, o un ahorro de Buster, que es llegar al jefe con la menor cantidad de ataques posibles, y esto es por mencionarle solamente algunos de los desafíos. Y para finalizar, contaremos con una galería donde podremos visualizar los enemigos, tanto los básicos del nivel como los grandes quesos, y en ellos podremos ver la información detallada de cada uno de ellos, por aquello que queramos saber un poco más de estos robots. Bien, ahora pasemos al diseño del juego. Mega Man 11 apuesta por un 2.5D limpio y colorido. Los escenarios son bastante claros, con bastante luz, por aquello que antes algunos niveles eran bastante oscuros. Son muy legibles, para que no digas que entre todo el caos de las balas no habías visto tal plataforma y te caíste. Visualmente es muy expresivo, es más, hasta ahora parece que estás viendo la caricatura. Cada Robot Master tiene una identidad visual bastante clara, y los niveles están diseñados para enseñarte sus mecánicas sin tutoriales eternos. Sentí que cada nivel representaba muy bien a cada Robot Master. También me pareció que jugaban con el movimiento constante y con tramos que te obligan a dominar el salto antes de avanzar, justo como debe ser, y bueno, también esto ya te ibas dando una idea de lo que te ibas a enfrentar una vez que llegabas a la puerta del jefe. Y sí, pues si lo preguntabas, el clásico sistema de debilidades sigue presente. Descubrir qué arma funciona mejor contra quién sigue siendo parte fundamental de la experiencia. Así que no te avergüences en experimentar, morir y volverlo a intentar. Es parte del ADN de Mega Man y los veteranos no me lo van a negar. También me pareció que uno de los grandes aciertos de Mega Man 11 es que las armas de los jefes realmente sirven, no solamente están ahí por cumplir con la tradición. Cada arma tiene un propósito claro, sus usos en combate y en exploración, y también algunas que otras aplicaciones estratégicas contra enemigos comunes y contra los jefes. No te voy a mentir, no todas van a ser tus favoritas, pero todas tienen su valor, y esto va a evitar que el Mega Buster sea la única opción viable, aunque te diré la verdad, sigue siendo una maravilla. Y aunque ahora todo es muy bonito y colorido, pues, ¿qué crees? No todo es perfecto. Porque también sentí que algunos fondos se sentían genéricos, y el estilo visual artístico pues no acaba enamorando a todos, sobre todo a los más puristas. Y también sentí que a veces parecía demasiado seguro. Pero funcionalmente, pues bueno, el diseño cumple con su función, que el gameplay sea el protagonista. La música de Mega Man 11 es, vamos a decir que interesante. No es la más icónica de la saga, pero por otro lado, pues respeta el espíritu clásico de la saga, lo cual acaba acompañando bastante bien la acción de cada escenario y tiene pues uno que otro tema memorable, bueno, en algunos jefes.
Aquí el problema es que no todas las canciones se te van a quedar grabadas como en entregas pasadas. Dr. Wily Stage, que hacía la energía y epicidad correr por tus venas mientras derrotabas a los esbirros del Doctor. Pero bueno, en este juego solamente la cumple. No la sentí que brillara tanto. Eso sí, el diseño de sonido, los disparos, las explosiones y los impactos me parecieron bastante satisfactorias y claras, que es algo muy crucial en un juego tan técnico. Como datos curiosos que encontré es que este es el primer Mega Man clásico completamente nuevo en más de 8 años. Capcom lo diseñó pensando en atraer a nuevos jugadores sin alinear a los fans viejos. Y el Double Gear System nació como un experimento más que nada para modernizar la fórmula sin romperla. Lo bueno de este juego es que el gameplay sigue siendo sólido y preciso, justo como me gusta en este tipo de videojuegos. La dificultad me pareció bastante bien balanceada. Sí, me tocó repetir algunos niveles, pero tampoco al punto de frustrar. Sabía que había sido por error mío. Aunque en un inicio no me gustó, al final el Double Gear System me pareció que realmente aporta, aunque tuve que aprenderlo por la mala, pero entendí la razón de su existir. Me gustó mucho que respetara la esencia clásica de mi videojuego favorito. Volví por el tiempo como unos 30 años cuando lo estaba jugando, y lo disfruté como no tienen una idea. Así que ese es un juego que lo hace ideal para los fans de toda la vida de Mega Man. Y bueno, pues lo malo. Yo sé. La historia es casi inexistente. Así son estos juegos. Pero si eres nuevo y esperas una gran narrativa, pues bueno, aquí no la vas a encontrar. La música pues no siempre destaca. Lo cual la verdad me agüitó un poco. Ya que aparte de los juegos, si algo me gustaba mucho de los Mega Man, era su música. Y en este me quedó debiendo bastante. Puede ser que el estilo visual no convenza a todos. Algunos gamers podrán decir que quieren ver esos sexys pixeles de vuelta. Y bueno, al final no sentí que Capcom quiso arriesgar tanto como podría. Le jugó a la segura. No estuvo mal, pero pudo ser mejor. Mega Man 11 para mí es como haber visto a ese amigo de la infancia que volvió más maduro, pero lo sigue siendo él. No intenta competir contra los juegos modernos. Solamente intenta recordarte por qué Mega Man importa. Como jugador veterano, agradezco que Capcom no haya traicionado la fórmula, pero también se nota que le jugaron a la segura esta vez. Es un juego bastante honesto, bien diseñado, desafiante y respetuoso con la historia. No es perfecto, pero es exactamente lo que Mega Man necesitaba para volver a ponerse de pie. Al final, es un regreso digno, un clásico moderno, y una prueba de que los héroes de antes aún tienen mucho que decir. Y bueno, ¿que si vale la pena? Pues sí lo vale, especialmente si te gusta tanto como a mí Mega Man, si buscas un reto justo o si quieres un juego bastante honesto y bien hecho. No es revolucionario, pero como mencioné, es un regreso digno. Mega Man 11 pues no grita, no presume, simplemente hace muy bien su chamba. Así que si eres fan del Blue Bomber, aquí vas a encontrar amor, respeto y bolillazos bien dados. Y si nunca jugaste uno, bueno, este es un buen punto de entrada. Yo soy Salvador y esto fue Mega Man 11. Si te gustó esta reseña, dale like, activa la campanita y espera próximas reseñas.